en literatura, y en este caso los estudiantes están atravesando, digamos, por el periodo de los seminarios. Este seminario es el seminario de Transmedia Studies, de estudios transmedia, que es la primera apuesta que se hace este año, y estamos todos muy contentos y contentas porque está saliendo muy bien, y hay mucho desarrollo y mucho estudio detrás, así que tu aporte en el día de hoy nos va a beneficiar a todos y a todas muchísimo, así que bueno, agradezco. Me gustaría presentarles a todos a Francisco. Francisco es doctor en comunicación social y es licenciado también en comunicación social. Y trabaja tanto en la UNSAM, en esta casa de estudios, en la maestría, en el posgrado y en la licenciatura en comunicación, así como trabaja en la Universidad Austral, en donde es director de el posgrado en, él me va a corregir y bueno, en el doctorado en comunicación también. Creo que esto es muy nuevo, ¿verdad? Es algo así. También es autor de diferentes libros, en este caso ya son 4 libros, si no me equivoco, los que ha trabajado Francisco, y siempre su pasión es la lectura, desde hace muchísimos años, tiene trabajo de campo, con estudiantes universitarios también, sobre lo que le quiero preguntar, y también desarrollo en diferentes proyectos de investigación. Así que va a ser un gusto entonces escuchar un ratito a Francisco y anotarnos por ahí algunas cuestiones, algunas preguntitas que tengamos. ¿Lo dije bien, Fran? Sí, todo bien, sí. Gracias, Carla, por la invitación. Bueno, buenas tardes a todos todas los que van llegando. ¿Arrancamos nomás, Carla? ¿Cómo te parece? ¿O ¿Te querías parece? esperar un poquito? Dale. Me parece que casi estamos todos, sí, todos y todas. Sí. Decime si podés Buenísimo. compartir, si querés compartir la pantalla. Sí, ok, acá, a ver. Acá me dice que está inhabilitada la función. Me tenés que dar la posibilidad de Que compartirla. tengo que hacer make host. Ahí está. Dale. Perfecto. Muy bien. A ver, ahí vamos. Bueno, ahí se ve, ¿verdad? Bueno, yo preparé en realidad una presentación que vengo haciendo, ¿no? Si hay una posibilidad que nos da esta cuarentena, es la posibilidad de estar en muchas aulas, visitando todas las semanas. Bueno, he estado en varias aulas, en varios lugares, que parece que con esto las distancias se acortan, ¿no? Y bueno, preparé una presentación que, bueno, espero que les guste, tiene que ver, bueno, más que nada con el último capítulo del libro, más vinculado con las posibilidades de expansión educativa del concepto de lectura transmedia, ¿no? Y después, al final, si nos da un tiempo, en atención a esto que acaba de comentar Carla de los Transmedia Studies y demás, si nos da el tiempo, les cuento un poquito de dónde viene esta investigación, digamos, ¿no? Bueno, avanzamos rápidamente. Una de las cuestiones que inicialmente yo trabajo, que eso está en la introducción al libro y en el prólogo que hizo Carlos Escolari, el libro que tuvo la posibilidad que lo hiciera Carlos Escolari, que también lo conoce Carla personalmente. Tenemos algunas fotos ahí del club de fans, ¿no? Es esta afirmación de que leer no es lo que era, digamos, ¿no? Partimos como de esta base, ¿no? Y esta afirmación no es una afirmación nostálgica que trata de recuperar el tiempo perdido, una mirada casi del tango, digamos, o de la literatura, el Ubisoft, ¿no? ¿Dónde están las viejas glorias del pasado y demás? Sino desde una realidad, ¿no? De que ya no leemos como leíamos antes. Partimos de esa base, ¿no? Acá, lo que podemos ver en estas dos imágenes, hay ciertas continuidades y ciertas rupturas en los modos de apropiación del texto, ¿no? Hay algunas cosas que son parecidas y otras que son diferentes, ¿no? Pero evidentemente hay una constante en las costumbres que hemos tenido los seres humanos, que es esta cuestión de estar haciendo una cosa mientras hacemos otra cosa, ¿no? La multitarea, ¿no?
mientras esperamos un carruaje, un caballo, un transporte, lo que sea, el subte, el tren, estamos leyendo, haciendo alguna cosa con otro dispositivo de lectura, o de lectoescritura, o de, en el caso de abajo, no sabemos si está leyendo esta gente, o está viendo una película, o una serie, no lo sabemos. Pero evidentemente siempre estuvo la posibilidad o la necesidad de, mientras sucedía algo, estar haciendo otra cosa, ¿no? Y esto ha sucedido a lo largo de toda la historia de la evolución de los medios, que es desde donde yo un poco me paro para analizar esto. No desde la lengua, no desde la enseñanza de la lengua, menos del inglés, ¿no? Sino desde la comunicación, de la teoría de la comunicación, ¿no? Y en eso recojo mucho la obra de Marshall McLuhan, que de hecho McLuhan empezó sus estudios sobre la relación entre medios y sociedad, y de algún modo se le debe lo que en la teoría sobre la que trabajamos muchos investigadores, que es la ecología de los medios. Él empezó estudiando precisamente la relación entre medios y enseñanza. Él viene de las letras, canadiense, de la Universidad de Toronto, y una de las cosas que dijo McLuhan muy interesante en un libro del año 1967 es esta idea de que tendemos a ver siempre la evolución de los medios como si fuera por un espejo retrovisor. Esta es una metáfora bien interesante, ¿no? Ahí vemos que estamos avanzando hacia adelante en un auto, pero en el espejo retrovisor vemos un medio anterior, que es la carreta tirada por caballos, ¿no? Y McLuhan decía en el año 67, el pasado se fue por allá, cuando tenemos que hacer frente a una situación completamente nueva, siempre tendemos a encariñarnos con los objetos, con el sabor del pasado más reciente. Miramos el presente en un espejo retrovisor, avanzamos hacia el futuro yendo hacia atrás, ¿no? Y de algún modo, cuando analizamos la lectura, uno va percibiendo muchas afirmaciones, muy presentes en los medios de comunicación, sobre todo en los medios impresos, en los diarios, o en los diarios digitales, ¿no? Esta cierta aire a pasado, es decir, bueno, antes leíamos mejor, no leemos, antes leíamos con más tiempo, antes leíamos con mayor profundidad, ¿no? Y hay en esa expresión cierto dejo de nostalgia y de mirar al pasado, mirar al futuro, pero mirando al pasado, ¿no? Este es un pensamiento bastante interesante para hacerlo en este contexto de la pandemia, ¿no? Donde muchas de las resistencias quizás que tuvimos los usuarios, los docentes, ¿no? En general los usuarios, pero podemos decir los docentes también en particular, o los alumnos, en calidad de alumnos, frente a las tecnologías digitales, frente a las pantallas, nos puede estar pasando lo mismo. Es decir, dar clases, hoy por hoy, no es la misma clase presencial en el Zoom, ¿no? Claramente el Zoom tiene otras características que no tiene la clase presencial, ¿no? Seguramente hemos tenido esa percepción en este tiempo, lo han tenido ustedes en las clases, ¿no? Toda una discusión ahora en el ámbito educativo es, ¿el Zoom va a reemplazar la clase? ¿No? Las computadoras van a reemplazar al docente, ¿no? Esta idea del reemplazo está vinculada en gran medida con este concepto McLuhan del espejo retrovisor. Porque lo que estamos viendo es un cambio en la percepción, pero no nos damos cuenta, dice McLuhan, pasa por el inconsciente, ¿no? Decía McLuhan, el pez no sabe lo que es el agua, ¿no? El cambio ambiental que produce los medios en nuestro entorno sensorial pasa desapercibido, y siempre cuando queremos hacer alguna evaluación de esos cambios, miramos hacia el pasado, ¿no? Entonces, esto es muy fácil de comprobar. Si uno busca en internet la palabra leer en Google, y pone Google Imágenes, ¿qué ven en común en esas imágenes que están ahí? El papel, los libros. Libro, papel, ¿no? O sea, leer para Google, Google recoge las imágenes asociadas con esas palabras, que son las que sube la gente a sus sitios, y uno puede ver, generalmente, cuando aparece la palabra leer, nuestro cerebro está asociado a un único tipo de dispositivo de lectura, que es el libro papel, el libro, el códice, como se lo conoce, el libro de páginas cosidas, ¿no? Como si esta fuera la única forma de leer, ¿no? Como si leer es lo que hacemos cuando hacemos esto, cuando en la realidad esto es cada vez menos frecuente. Esta situación de lectura, de estar leyendo solamente, totalmente concentrado, sin ninguna distracción, ninguna pantalla, ningún ruido, esto es cada vez menos frecuente, menos ahora que estamos en casa conviviendo con instancias de lectura y estudio con los chicos, los hijos, los hermanos, los padres, bueno,
con que sea con que vivan, es cada vez más difícil esto, ¿no? A la hora de tener que estudiar, preparar un trabajo y demás, lo podemos comprobar, ¿no? Cómo nos cuesta sentarnos a leer en esta situación. Pero en nuestro imaginario mental asociamos leer con esto, entonces siempre está, tenemos una mirada del déficit, ¿no? Decir, bueno, esto, leer era esto que hacía antes, pero ahora no leo, en realidad cuando agarro una pantalla no leo, pero no, en realidad leo, pero leo de otro modo. Asimismo, la evolución de los medios, por ejemplo, la televisión también tiene como estas imágenes de nostalgia, ¿no? Cuando la televisión era el medio hegemónico, eso por hoy no sucede, hoy no hay una sola pantalla, hay múltiples pantallas, vivimos en un ecosistema de pantallas, es un poco lo que planteo en el capítulo ese, el capítulo 1 del libro que les compartió Carla, vivimos en un ecosistema de pantallas donde las pantallas compiten por nuestra atención, ¿no? Nuestras horas de vida son limitadas, son 24 horas por día, no tenemos más que esas, y en ese horario dispensamos atención separadamente a las pantallas que se solapan, se superponen, conviven, coexisten, y luchan por nuestra atención, ¿no? Pero esto ya también forma parte del pasado. Ver televisión no es esto, ¿no? De hecho, el televisor cambió, ya no es un televisor. Es una Smart TV, es una computadora, una pantalla conectada a Internet que permite ver televisión, permite ver por streaming, permite escuchar música, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo podemos decir de la radio, ¿no? Cuando la radio era el medio hegemónico y generaba todo un folclore, una costumbre asociada a escuchar la radio, ¿no? Y hoy por hoy, tanto la televisión como la radio están como ruido de fondo, ¿no? Como ruido de fondo, pero no son los medios que acaparan nuestra atención. Y siempre hubo una lucha entre las pantallas y los libros. Esto viene de antes, viene del cine, viene de la televisión, ¿no? Esta idea de que hay como una supuesta guerra entre dispositivos, ¿no? Entre la pantalla de la televisión y el libro, entre la pantalla de la computadora y el libro digital versus el libro impreso, ¿no? Siempre en la evolución de los medios ha sucedido esta percepción de los enfrentamientos y esta idea de que el nuevo medio va a sustituir al medio anterior, cosa que nunca sucedió. En todo caso, esto lo explica la ecología de los medios, cuando un medio nuevo aparece, toma elementos del medio anterior, son parecidos, de hecho cuando aparece la televisión toma elementos de la radio, cuando aparecen las páginas de internet toman elementos, de hecho se llama página de internet, o sea tiene un nombre asociado a un dispositivo anterior que es el papel. Y parecen parecidos, son parecidos, pero pasado un tiempo se diferencia de los medios anteriores y cada medio ocupa un nicho particular en el ecosistema interdependiente de medios, ¿no? Un ecosistema complejo que va evolucionando. Entonces, el medio anterior no desaparece, sino que ocupa un lugar de nicho, una parcela en la diversidad de medios que consumimos. Esto lo podemos comprobar. La televisión, muy probablemente, no sé para ustedes, pero para muchos es un medio no central como lo era antes, pero sí ocupa un lugar. En algunos lugares del país se consume mucha más televisión que acá, en Ciudad de Buenos Aires o conurbano, por ejemplo, ¿no? Porque es otro el ecosistema, digamos, tiene que ver con el acceso a Internet, con la velocidad de la conectividad, con las empresas que ofrecen conectividad y servicios, etcétera, ¿no? Pero el ecosistema, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, en el área metropolitana, ha mutado, ha cambiado, y hoy por hoy, por ejemplo, en el caso de los jóvenes universitarios, que son básicamente lo que estudio yo, no consumen televisión, prácticamente. Es muy lateral lo que consumen televisión, ven algún programa de la noche, ¿sí? Más que nada vinculado con el espectáculo, pero lo que es información, básicamente usan el celular para informarse. El diario papel prácticamente tampoco lo consumen, salvo los fines de semana, si alguien lo compra en casa, y la radio la escuchan si van en auto, pero si no escuchan podcast, ¿no? O sea, el ecosistema fue mutando, no desaparecen los medios anteriores, sino que van ocupando un nicho, pero siempre hubo como esta pelea, particularmente entre lo que suponía la cultura del libro, la cultura letrada, versus la cultura de la imagen, la cultura de la televisión, ¿no? Y en la enseñanza, en el alfabetismo mediático, que es la enseñanza crítica de la lectura crítica de los medios, la televisión o la imagen siempre fue vista como un mal menor, como un medio que competía con la lectura y que no tenía los atributos que tenía la lectura, siempre fue subvalorado, desvalorizado, ¿no? En esa lucha estamos hoy
comparando la lectura digital y la lectura papel, ¿no? Como si fueran enemigas, y hay muchos artículos en los diarios que hablan. ¿Te acordás cuando antes leíamos de corrido? ¿Te acordás cuando antes leíamos más? O el libro digital perdió versus el libro papel. Bueno, ahora hay una circunstancia particular con esta coyuntura donde se consume más libro digital, pero así todo, hay una aparente lucha entre un medio y otro. Entonces lo que yo planteo en ese capítulo, para tirar algunas ideas y después hacer algún espacio de preguntas, es actualizar todo el debate sobre el alfabetismo mediático, sobre la enseñanza de los medios en la escuela, en la universidad, con el concepto de alfabetismo transmedia, que supongo que Carla lo habrá trabajado con el proyecto de Carlos Escolari, Transmedia Literacy o alfabetismo transmedia. Hemos compartido algunas cuestiones hace un par de años allá en Barcelona, en el Congreso de Transmedia Literacy, en la Universidad Pompeu Fabra. Es la idea de enriquecer este concepto del alfabetismo transmedia con el de la lectura transmedia, ¿no? Que es un poco lo que yo propongo. Básicamente la lectura transmedia no estoy inventando el agujero del mate, digamos, ¿no? Para ponerlo así, ¿no? Básicamente es darle una característica a la lectura que tiene que ver con lo que es la lectura en la actualidad, ¿no? La lectura hoy por hoy es transmedia en el sentido de que leemos en múltiples medios y dispositivos en simultáneo, no fagocitándose o compitiendo entre sí, sino en forma complementaria. Y también la lectura transmedia da cuenta de la participación de las audiencias, como las narrativas transmedia. Es decir, no solo leemos, sino que compartimos contenido, escribimos, comentamos, etc., ¿no? Entonces, el concepto de lectura no alcanza para caracterizar ese tipo de lectura que hacemos ahora. Por eso lo llamamos lectura transmedia, ¿no? Entonces, lo que planteo son algunos ítems como para enriquecer lo que sería el alfabetismo mediático o la enseñanza de los medios a la luz de la lectura transmedia, ¿no? Primero, pensar que la alfabetización no tiene que ver solamente con una cuestión de competencias tecnológicas, llamémoslas así, ¿no? Este concepto de nativos digitales, del cual descreo mucho y combato mucho, porque creo que ya es hora de superarlo, sirvió tal vez para un momento inicial, donde surgía lo digital y parecía que se comía todo. Esta idea de que el nativo digital sabe manejar la tecnología, que es más inteligente, que los chicos son más inteligentes que los padres, etcétera, etcétera, no es así. En todo caso, el nativo digital, por sostener esa metáfora, tiene un manejo quizás más facilitado de los dispositivos porque no tiene prejuicios, porque el nativo digital aprende a manejar las tecnologías naturalmente, por contacto, por ósmosis, como el pez que no sabe lo que es el agua, decía McLuhan. El nativo digital respira el ambiente tecnológico y no necesita manuales, no necesita que nadie le explique, digamos. Son autodidactas, se enseñan entre sí, los chicos, los jóvenes. Ahora, eso no quiere decir que no necesiten de parte de los docentes algún tipo de enseñanza. Sí, por ejemplo, la enseñanza crítica de esas tecnologías, ¿no? Porque precisamente como aprenden casi inconscientemente a usar las tecnologías, así como un niño aprende a hablar, para aprender a escribir tenemos que ir a la escuela. Entonces, para aprender a escribir con estas tecnologías, entre comillas, tenemos que pasar por un proceso artificial de enseñanza y aprendizaje, que es el que daría la escuela, ¿no? O la universidad. Entonces, el aprendizaje informal, automático, autodidacta, intuitivo, que ofrecen estas tecnologías, y que los chicos, los jóvenes, no presentan demasiados problemas para hacerlo, hay que enriquecerlo con la enseñanza crítica de estas tecnologías, ¿no? La alfabetización digital es más que el manejo de los aparatos, tiene que ver, por ejemplo, con un tema crítico, que es la enseñanza en la búsqueda de información, por ejemplo, la búsqueda crítica de información. Dar por sentado que los nativos digitales, como se manejan naturalmente en Internet, van a saber buscar información, es un error recurrente en la enseñanza. Uno lo ve en las escuelas cuando dicen, chicos, busquen información en Internet, y el docente no le da ninguna pauta al chico para que busque información en Internet. Él solo no tiene criterios para buscar información en Internet, si no hay un adulto que se los enseñe, un docente, un padre que esté atrás diciendo, no, mira, esta información es falsa. No busqué solo en Wikipedia, que es una fuente bárbara, pero podemos buscar en otros lugares. Existen recursos que bueno, no da para hablar ahora, pero las WebQuest, por ejemplo, y otros dispositivos y otras propuestas que hablan de un uso crítico de Internet. Y en segundo lugar, pensar que precisamente, y esto creo que va muy a tono con la materia de Carla,
como el libro ya no es la única tecnología de la enseñanza, convive con otras, bueno, pensar en la enseñanza más allá del libro. Bueno, en el caso de la enseñanza de los idiomas, en el caso de inglés, los idiomas, creo que, esto para no lo digo yo, lo dicen muchos autores, fue una de las disciplinas que más rápidamente incorporó los usos multimedia, digamos, ¿no? Por ejemplo, el audio, ¿no? Uno recuerda de la escuela o de la academia de inglés con su reproductor de cassette, DVD, bueno, lo que sea, ¿no? De acuerdo a la época. Siempre se entendió que la didáctica estaba asociada a que no solamente estaba en el libro, sino estaba el tema de la escucha, el tema de la repetición, bueno. A mí me parece que ahí hay un campo ganado para la enseñanza de los idiomas, un reconocimiento de que no se enseña solamente con los libros. Precisamente hace poquito, como en casa hacemos homeschooling y homeworking, las dos cosas juntas, que es una mezcla tremenda, me tocaba acompañar a mi hija de 9 en una tarea de inglés, y claro, había algo que imprimimos, porque nos mandan escaneado el libro, pero también había tenía que escuchar el pronunciamiento de los oficios, por ejemplo, ¿no? Entonces, era muy divertido escuchar y buscar la dirección de internet, o sea, ese complemento entre sonido y letra está claramente en la didáctica del idioma, ¿no? Bueno, eso llevado a cualquier otra didáctica implica un reconocimiento que no solo enseñemos con texto fijo sobre un papel, sino que hay múltiples dispositivos para la enseñanza. Hay que pensar la enseñanza más allá del libro. Esto no quiere decir matar al libro, sino que el libro convive con los otros medios. Y cada medio, según la ecología de los medios, según las narrativas transmedia, tiene algo bueno y algo exclusivo que brindar para la enseñanza, que no lo da otro medio. Leer no es lo mismo que escuchar, ustedes lo saben, ver un video con una demostración no es lo mismo que leer una demostración, bueno, y cada contenido tiene en cada medio una posibilidad diferente. Esto más allá de las posibilidades diferentes que tienen los alumnos, los estudiantes, las inteligencias múltiples y toda esa cuestión, ¿no? Que también el contenido educativo, al navegar o al fluir en múltiples plataformas, permite el múltiple acceso a ese conocimiento, que no solamente es a través de la lectura. Y acá se nos presenta un tema, ¿no? Que es fundamental para entender la lógica de la enseñanza más allá del libro, que es la diferencia entre los monomedium, o los monomedios, digamos, los medios que sirven solamente para hacer una cosa, por ejemplo el libro, usando una analogía con algo propio del lenguaje de las computadoras, los libros son de solo lectura, ¿no? En cambio, los dispositivos metamedium, que son la computadora, el celular, etcétera, son un medio que tiene adentro otros medios, metamedium, ¿no? Permite emular a los medios anteriores gracias a la digitalización, permite representar a través de aplicaciones y de su interfaz libros, y no solo libros, sino podemos escuchar, podemos ver, podemos escribir, etcétera, ¿no? Entonces, una disquisición que tenemos que hacer cuando hablamos del uso de dispositivos para la enseñanza es si son dispositivos monomedium, de solo lectura, o de solo visionado, como sería un televisor tradicional, o una radio para escuchar, o un reproductor de sonido, o dispositivos metamedium. Eso implica reconocer que si vamos a usar un dispositivo metamedium, no le podemos pedir al dispositivo metamedium que haga lo mismo que hace el libro. Porque precisamente no lo va a hacer mejor que el libro. O sea, ¿para qué sirve el libro? ¿Qué es lo mejor? O mejor dicho, ¿en dónde puedo leer mejor? Claramente en un libro. ¿Por qué? Porque no puedo hacer otras cosas. O sea, la interfaz me está impidiendo la distracción. La propuesta del pacto de lectura que ofrece la interfaz impide que yo me distraiga con otros posibles usos. Por eso es el mejor lugar para estudiar. Y eso los chicos hoy lo reconocen. Yo, como estudio también a los universitarios, les pregunto y dicen, yo para estudiar prefiero el impreso. ¿Por qué? Porque si no me distraen. Porque si eligen un dispositivo metamedium como una pantalla, naturalmente se van a distraer. Y eso no habla mal de la pantalla, o de una incapacidad de los chicos de concentrarse. Habla de la naturaleza de la interfaz, que de por sí tiende a la distracción. Conociendo estos dos tipos de dispositivos, uno puede entender desde el punto de vista didáctico que proponerle a nuestros estudiantes, si le voy a proponer un material multimedia que tiene enlaces y demás, no voy a pretender que hagan una lectura igual a la que hacen con solamente un escrito y nada más, ¿no? Esta postal es más cotidiana cada vez. ¿Quién se iba a imaginar
el año pasado o hasta marzo de este año que íbamos a aprender en casa de este modo, ¿no? Esto yo lo escribí el año pasado, no lo escribí ahora, ¿no? No me lo imaginé. Pero esta disquisición, o esta separación entre el mundo vital de los chicos o de los estudiantes y el mundo vital del aula es histórica. Ya desde los comienzos del alfabetismo mediático es observado como un déficit esta idea de que la escuela o la universidad muchas veces no interpela a los estudiantes, a los alumnos, desde un lugar de lo cotidiano, sino que siempre el aula estuvo separada de lo que pasaba en la vida, ¿no? McLuhan escribió en el año 81, publicó El aula sin muros, un libro donde planteaba justamente esto, ¿no? Que hoy por hoy los alumnos aprenden mucho fuera de los muros del aula, ¿no? Y siempre la escuela o la universidad siempre estuvo como encerrada en las paredes del aula, ¿no? La historia del alfabetismo mediático reconoce un antecedente, por ejemplo, en Celestin Freinet, un pedagogo francés hace unos 100 años. Freinet planteaba justamente este divorcio entre la vida de los chicos en su mundo cotidiano y la vida del aula. Y por eso muchas de las propuestas del alfabetismo mediático eran tender un puente entre estas dos realidades. Hoy por hoy esto se nos impuso. La circunstancia, lo que hace tanto ruido en los padres, sobre todo en los padres y en los docentes, mal que nos pese, ¿no? Pero es esta realidad, ¿no? Los chicos están aprendiendo en casa, los docentes, los padres somos como pseudo docentes, los que somos docentes tenemos una doble carga, ¿no? Pero no tenemos a veces muchos elementos, porque no conocemos todo, no tenemos el día a día del aula, y se producen estos cortocircuitos, digamos, ¿no? Además de todas las circunstancias que ya conocemos, de que esto nos agarró desprevenidos, que no están preparados los docentes ni las escuelas, y entonces empezaron a tirar tareas, depende de la escuela, ¿no? Sin mucho criterio a veces, lo que implica una recarga de tiempo en casa también estamos trabajando y hay pocas computadoras y la Wi-Fi, bueno, todo ese lío tiene que ver con una separación histórica entre el mundo del aula y el mundo de la vida de los chicos, ¿no? Y hoy por hoy estamos aprendiendo así, ¿no? En una interfaz distinta, que no es el aula, sino que es el hogar, ¿no? Está para profundizar. Y el último... un chiquitito, 5 sí. minutitos. Y Zoom se nos va a ir. Ah, ok, tenés la sesión que se está por terminar. Sí. Okay, seguimos, nos volvemos entonces, a conectar. Ok. En el mismo link. Sí, en el mismo link. Perfecto. Bueno, y el último tip, vamos a decir, es pensar en un usuario. Este concepto usuario tal vez nos hace ruido del ámbito de la enseñanza, pero es el que más se usa en lo que tiene en la relación con los dispositivos, ¿no? Dispositivos digitales. Pensar más allá de la interfaz. Esto quiere decir, la interfaz es lo que media entre el usuario y el sistema, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos usando ahora, una pantalla, botones, un mouse, Zoom, el software de Zoom, la Wi-Fi, etcétera, ¿no? Todo lo que media entre nosotros que estamos conectados es la interfaz. Ahora, como las interfaces son tan fáciles de aprender, tienden a ser transparentes, de hecho los diseñadores de interfaces sus búsquedas primordiales que sean transparentes, sean fáciles de usar. Lo que pasa en esa transparencia es que ocultan el funcionamiento, porque el usuario no está preocupado por cómo funciona, simplemente que funcione. En esta despreocupación del usuario hay una cuestión crítica que tiene que ver con el manejo, o mejor dicho, una mayor libertad en la información, por ejemplo, que compartís a través de por ejemplo, las redes sociales. Hay una discusión hace unos meses, ustedes la habrán escuchado, sobre Zoom, precisamente, sobre la seguridad de Zoom y qué pasa con los datos, etcétera, ¿no? Uno no tiene control de lo que hace Facebook con nuestra información, Twitter, Instagram, bueno, el tema de los algoritmos, etcétera, ¿no? Hay todo un tema ahí crítico que tiene que ver con el uso de los dispositivos, que como precisamente son tan fáciles de usar, requieren de nosotros como un otro nivel de criticidad para poder analizar qué implicancias tiene el hecho de que yo no sé a dónde va la información, o qué va a pasar con eso que voy a compartir, etcétera, ¿no? Entonces, para terminar, y en todo caso, después que nos conectamos de vuelta, hacemos un espacio de preguntas. Así les presento muy rápidamente de dónde viene esta idea de lectura transmedia, ¿no? Yo
lo encaré, digamos, mi formación es en comunicación, mi tesis doctoral de hace unos años, hace 10 años que la defendí, está vinculada con la lectura en la computadora, cuando la pantalla de la computadora era el medio principal, y elegí un marco teórico, digamos, para mi investigación que tiene que ver, en principio, como dice arriba, con las neurociencias, pensar algo que está haciendo bastante ruido en los últimos años, que son las neurociencias, todo es neurociencia de educación, neurociencia de eso, neurociencia del otro, está de moda, y sobre todo un aspecto de la neurociencia que es la cuestión del cerebro lector, ¿no? Cómo nuestro cerebro aprende a leer, ¿no? Y las implicancias que tiene usar distintos dispositivos. En segundo lugar, hacia la derecha, recorrí la historia de la lectura para ver cuáles son los hitos en la historia de lectura, porque cada dispositivo de lectura tiene como una manera diferente de ofrecernos, apropiarnos del texto. Ahí hay varios hitos marcados, nos vamos a centrar básicamente en las pantallas que permiten no solo leer, sino escribir, que eso es realmente nuevo en la historia de lectura, un dispositivo que no es solo de lectura, sino también de escritura. Hacia abajo, una influencia importante del concepto de lectura transmedia es precisamente las narrativas transmedia, el consumo audiovisual, sobre todo que vienen del lado del consumo audiovisual y después se ha expandido, usando la terminología de la narrativa transmedia, a otros universos como la enseñanza, pero en gran medida escolar y Jenkins y demás lo relacionan con el entretenimiento audiovisual, sobre todo. Y finalmente, algo de lo que les estuve contando, la ecología de los medios, que se le debe básicamente a Marshall McLuhan. Con tres conceptos clave: el concepto de interfaz, que lo mencioné, de software, todo está mediado a través de un software hoy por hoy, y un concepto más antiguo, pero que está totalmente metido en estas lógicas, que es el concepto del hipertexto, este texto que se bifurca, ¿no? Que permite leer en forma interactiva. Y tres disciplinas que de algún modo están vinculadas con esto: la informática, básicamente con lo que es el diseño de interacción, o el UX design, que es fundamental para entender cómo nos relacionamos con nuestros dispositivos; la semiótica, de la cual tomo el concepto de pacto de lectura, que permite entender que leemos en modo distinto en cada medio, de acuerdo a lo que ese medio nos ofrece. Hay una expectativa del lector sobre ese dispositivo y una oferta que nace el dispositivo para la apropiación del texto. Y finalmente la literatura, ¿no? Que ahí puede haber también una conexión con la enseñanza del inglés, se me ocurre, ¿no? Sobre todo los textos vinculados, o los autores vinculados con el postestructuralismo francés, Derrida, Foucault, Barthes, y todo lo que es el planteo de, como decía Foucault, la arqueología del saber. Los textos son una multiplicidad de textos, ¿no? Y la ficción da cuenta de eso. Borges, Cortázar, esta idea de los textos que van navegando, o como decía Borges, El jardín de los senderos que se bifurcan, que es un cuento que publicó en los años 40. Bueno, esta es un poco lo que había pensado para compartir con ustedes. Si querés, Karina, cuando volvemos de la conexión, volvemos de la pausa, como decía la vieja televisión, hacemos las preguntas. Nos da tiempo para hacer un aplauso. Bueno. Muy bien.